¿Quiénes son los cucas más domados por el gobierno de Milei? Top 10. ¿Qué ustedes creen, gente? Un top 10 cucas más domados por el gobierno de Milei. Adriel Segura. Miles de pronósticos catastróficos fueron emitidos sobre lo que iba a hacer el gobierno de Milei. Que iba a durar solamente 3 meses, que terminaba en una hiperinflación, que en realidad iba a gobernar Macri, que iba a haber caos, saqueos, etc. Desde la extrema izquierda pasando Terribles fantasmeadas. Enciendan el fantasmómetro. por el kirchnerismo, el centro, la derecha y hasta los libertarios más puristas han emitido este tipo de pronósticos. El centro, todo lo que veo aquí es extrema izquierda. En los cuales ha participado todo el arco ideológico de Argentina. Sin embargo, nada de esto sucedió y todos los profetas del fin terminaron uno detrás del otro llorando su derrota. Hoy vamos a ver el top 10 personas más domadas por el gobierno de Milei. Y arrancamos de una, empezamos con el top 10, Guillermo Moreno. Persona conocida por haber formado parte de los primeros dos... Eso era soundtrack de StarCraft. Esto es soundtrack de StarCraft. Empezamos con el top 10, Guillermo Moreno. Persona conocida por Creo que eso es soundtrack de StarCraft, cuidado. haber formado parte de los primeros Chamaco de cultura. 12 años de kirchnerismo y principalmente por su rol como secretario de Comercio desde 2006 hasta 2013. Persona culpable de que el Estado mintiese con los datos de inflación durante ese periodo y culpable de que Argentina tenga que afrontar varios juicios por falsificación de información. Además de ser un tipo que tiene 3 condenas por 3 causas distintas. Y a pesar de haber nacido con ellos, hoy es un peronista outsider que está separado del kirchnerismo, o por lo menos de gran parte de ellos. ¿Y por qué es un domado? Bueno, antes de que se disputen las elecciones, Guillermo Moreno nos contaba cómo era imposible que gane Milei y de hecho ya le recomendaba al candidato, bueno, bajarse. Si te llama Milei, te pide tu opinión, como dijo Lobo de Mar. No, le digo que no vaya. No. Obviamente le pifió, pero es que una vez que Milei ganó las elecciones, ha repetido en numerosísimas veces que el gobierno de Milei iba a ser corto, haciendo referencia a que lo iban a destituir, iba a dimitir o de alguna... Ahora mismo, bro, andaba maquinada de... Mira, si no destituyeron ni a Cristina, ni a Alberto Fernández, ¿qué van a destituir a Milei? Fantasma. forma iba a terminar abandonando el poder por no soportar la presión del pueblo y del resto del sistema político, por el caos social en el que iba a estar inmersa Argentina tan solo meses después de que asuma. Yo vengo hablando hace mucho, antes que ganara, de un gobierno breve. De que no, hay que respetar los hechos constitucionales y todas esas cosas que decimos siempre. Hay que respetar. Y luego de que asuma el presidente, para que efectivamente ratifiquemos que lo que dijo realmente lo piensa, volvió a repetirlo. Yo creo que se va a deprimir rápido, porque es una buena persona. En las primeras reuniones del gabinete, primero va a gritar, hacer esto, después se va a enfermar. Y después va a llegar un momento que va a venir la Asamblea Legislativa. Ahora, ahí empieza lo grave, porque si sigue Macri, ese sigue de verdad, ¿eh? No fue suficiente además con decir que Milei iba a ser destituido o iba a terminar renunciando, porque Guillermo Moreno se animaba a decir que luego de 3 semanas desde que asume Milei, el gobierno ya había fracasado. Además de decir que Milei no iba a alcanzar el déficit fiscal, Acaba de caer comiendo, muchacho. que la inflación no iba a bajar, y todo esto porque supuestamente el presidente no sabe de economía. El diseño macroeconómico que tiene el actual gobierno, que claramente determina, te diría de manera indubitable, que esto fracasó. Esto fracasó. Ya fracasó. Esto fracasó. Ya, ahora mismo lo hizo. Esa economía nunca va a tener equilibrio fiscal. ¿Se equivocó? Sí. ¿Por qué? Y porque no sabe macroeconomía. 2 meses después, en febrero, Andaba maquinada de tiene. Moreno alertaba al peronismo y les decía que ya tenían que tener un plan de gobierno listo para poder asumir en condiciones, debido a que Milei iba... Pandro, la Sea Dance es una locura, no tiene nada que ver, pero lo que está logrando no tiene sentido. Lo que está logrando tiene sentido. ¿De qué estás hablando, bro? La Sea Dance. No sé qué mierda es eso, pero... Estoy loco. Estoy loco. a dejar el poder en abril. Entonces, para el mes de abril tenemos que tener razonablemente organizado el peronismo, marzo, abril. Este va a ser un gobierno breve, dentro de la ley y el orden. Obviamente el tiempo siguió pasando, Es una IA de generación de video, ok. le siguió pifiando, no pasó Chidori. absolutamente nada de lo que él decía, y totalmente gaga seguía ratificando su opinión de que el gobierno iba a terminar antes de los 4 años, pero esta vez ya sin tirar fechas concretas. Aprendió de los errores pasados. Eventualmente se iría antes de los 4 años del gobierno. Yo lo dije, que se va a deprimir, que creo que es la salida menos tóxica. Yo lo veo como un adolescente, lo dije siempre, está en la edad del pavo. Luego, en julio, totalmente disociado de la realidad, Guillermo nos contaba cómo Milei supuestamente estaba discutiendo si renunciaba, si se iba él solo o si renunciaba él junto a todo el equipo económico. ¿En qué planetas vive este hombre? Yo creo que están resolviendo en algún lugar si se van los dos, si se va. ¿Te das cuenta de que los zurdos están desconectados de la realidad? Da igual la edad que tenga, la rama de la izquierda a la que pertenezca y el lugar y o sea, el país en el que viva y la época en la que esté. Están completamente gaga y completamente disociados de la realidad ahí donde los pongas.
Es una cosa impresionante. Uno, que en este caso sería Capurro, porque Luego de que no se cumpla absolutamente nada de lo que dijo, en vez de recular para atrás, Moreno profundizó brutalmente y dijo que el gobierno de Milei iba a empezar a desaparecer personas igual que la dictadura. dentro de algún tiempo, que no es mucho, esto va a ser normal, como fue hace 72, 73, 74, que todos los días explotaran bombas en locales partidarios. Ahora, si ustedes, a vos te parece un horror y a mí también, pero es lo que está pasando. Y en general a lo largo de los meses. Y hoy en día que Guillermo Moreno sigue ratificando que Milei en algún momento va a caer. Además de criticar la absurda mayoría de las medidas del gobierno, decir que todas van a salir mal de ninguno de sus objetivos y lo más gracioso de todo, decir que el gobierno está tocando, o sea, falsificando los números. O sea, literalmente lo que hizo él durante el kirchnerismo es un caradura. Y para cerrar el estadio dejamos su mejor panquequeada, la cual es que en los primeros meses de gobierno, mientras la inflación mensual bajaba y la interanual subía, Moreno publicaba todos los meses el dato de inflación interanual, que es el que sube, pero el mensual, que es el que baja, no lo publicaba. Casualmente, a partir de abril, cuando la inflación interanual dejó de subir y empezó a bajar, jamás volvió a publicar Nunca más publicó. Le hackearon la cuenta de Twitter. ese dato. Por errar todos sus pronósticos, por inmolarse con predicciones totalmente catastróficas que no sucedieron y por tener la caradurez de todavía no reconocer nada, Guillermo Moreno se lleva el Guillermo Moreno es en plan... Estoy loco. Estoy loco. puesto número 10. Número 9 tenemos a Juan Grabois. Es un dirigente social conocido por estar vinculado con los Grabois está completamente cagado, bro. El nivel de caquismo que maneja Grabois supera nuestro plano terrenal, ¿viste? cartoneros, con la toma de terrenos, por manejos God Boys irregulares de grandes fondos con mucho dinero para construcción de casas, por repartija de planes sociales, por ser terrible y comunista hippie con OSDE con culpa de clase y sobre todo por siempre y absolutamente siempre saltar en defensa de los pobres. ¿Por qué es un domado? Bueno, porque fue candidato a presidente por Unión por la Patria, o sea, el peronismo, compitiendo con el propio Sergio Massa, Juan Garcoy, digo, Grabois, porque supuestamente él lo aborrecía. Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, andaba máquina, nada te detiene. vende patria y cagador de masa. No hay forma. Luego de putearlo a Sergio en repetidas veces y después de perder de manera estrepitosa contra Massa en las PASO, es que Grabois decide tragarse todas sus palabras, perder toda su dignidad y luego bancar a Sergio Massa. Y todo esto simplemente con la excusa de que, bueno, hacemos esto para que no gane Milei. Después Javier, bueno, terminó ganando las elecciones y el muy caradura, totalmente reventado de Juan Grabois volvió otra vez a putear a Sergio Massa con la cara totalmente dura para intentar, bueno, rescatar por lo menos un poco de su imagen. Resulta que Grabois es un abanderado de los pobres, lleva décadas utilizándolos como baluarte y como escudo para poder así extorsionar, hacer sus marchas y en general cosechar poder. Sin embargo, bajo la tutela y la protección de Juan Grabois, No agarra una pala ni aunque le pagues. No hay manera de que te agarre una pala. Toca una pala y se desintegra. en las últimas décadas, a pesar de que el chabón se la recontravive y parece que se le va el corazón en la protección de los pobres, que la pobreza no para de aumentar. Con la asunción de Milei estuvo insoportable, quejándose de absolutamente todas las medidas, estando en todas las marchas, en todo el quilombo, todos los días llorando por los pobres y siempre en cualquier contexto acusando al gobierno de Milei de ser insensible y no pensar en la pobreza. De hecho, Grabois tuvo su momento de fama allá por mitad de año cuando el Ministerio de Capital Humano cometía varios errores en la repartija de comida a comedores. Además de aquel momento donde el INDEC mostraba los datos de la pobreza del primer semestre con aquel número catastrófico del 52%, momento en el que Juan alzaba su voz en protección de los pobres y de los vulnerables. Luego de tanto llanto, a fines de 2023 salieron El protector le dicen. Te protectinator. datos que mostraban cómo en el gobierno de Milei la pobreza estaba bajando brutalmente. No solamente compensando todo lo que subió en los primeros meses del gobierno de Milei, sino que llevándola a un nivel similar al que había a mediados de 2022. O sea, a mitad del tercer año de Alberto Fernández. Un éxito rotundo y total para el gobierno de Milei. Desde aquel momento que Juan Grabois jamás volvió a mencionar la palabra pobreza en sus redes sociales ni mostrar ningún gráfico que refiera a ella. Por cambiar 25 veces de opinión sobre sus aliados para que no gane Milei, que al final terminó ganando, por defender sus ideas de mierda durante 20 años y que luego de décadas donde se aplican sus ideas, en tan solo un año de un gobierno liberal, la pobreza baja brutalmente, tirando a la mierda todos sus argumentos, así como tirando todas sus luchas y todas sus marchas a la basura. Juan Grabois se gana el puesto número 9. Si Grabois está en el 9, ¿quién está en el 1, bro? ¿Quién está en el 1, bro? Pasando al top 8 tenemos a la mejor
Mengolini, bro. Mejor periodista del país, Julia Mengolini. Ella es conocida Ella hace las mejores entrevistas, lo que pasa es que la gente no lo ve porque no tiene pito. sobre todo por ser una abanderada del feminismo, de la palabra de la mujer y defender a sus hermanas en cualquier contexto. Años, de hecho, Excepto cuando una de esas hermanas es copiada por el presidente de izquierda. Ahí ya ahí no defiende tanto. lleva luchando por estas causas, siendo una de las precursoras en Argentina. La periodista ultra kirchnerista ha tenido vínculos muy estrechos con el Entérate que los cucas andan defendiendo Corea del Norte porque ahí las horas de trabajo son 36 no 48 de Milei. Buenísimo. Que se van a servir para Corea del Norte y ya está. Ya tomamos por culo. poder y ha militado e influenciado muchísimo para que el feminismo finalmente pueda llegar al poder, con declaraciones de por medio bastante polémicas e ideológicamente bastante extremas, con una banca incondicional a la mujer y muchas veces también Voy a tirar un predict, va a salir Villarroel. No, ¿tú crees? con tono vengativo hacia los hombres. Va a salir Massa también. Va a salir el Momo, ¿te imaginas que saca el Momo? Quisiera que paguen justos por pecadores otra vez. Pero que por lo general las mujeres no mentimos con esto. Y que eso en todo caso No mienten con esto. sería un problema demasiado menor como para que yo me preocupe por eso. Entonces yo hoy elijo, es una decisión política, decido quererle a las mujeres. Su mayor Buenísimo. logro político fue Di que sí, amigo, yo te creo. el hecho de poner a un presidente feminista de izquierda en el poder, Alberto Fernández, cuyos mayores hitos en este sentido muy probablemente hayan sido la aprobación de la ley del aborto y la creación del Ministerio de la Mujer, hechos por supuesto defendidos a capa y espada por Julia. Además también Mengolini fue quien inventó la fake news de que Milei se acostaba con su hermana, obviamente esto se lo sacó de la galera. Es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana. ¿Cómo es eso? Sin embargo, bueno, todos ya sabemos cómo terminó esto. Alberto hizo un gobierno de mierda, Milei le pegó un paseo en las elecciones a Massa y terminó siendo el presidente de la Argentina, y una de las primeras medidas que tomó fue, bueno, quitar el Ministerio de la Mujer. Mengolini, entre otras, alzó la voz contra esto, sin embargo no alzó tanto la voz cuando nos enteramos de que Alberto Fernández, el presidente feminista, Qué domada que está teniendo la izquierda. Papi, desde que ganó Milei es una cosa impresionante. Una perra domada que ha tenido la izquierda. Salió toda la sociedad de Milei, digo, de Alberto Fernández, lo otro, el tipo arregló el país. No saben dónde meterse los surdos. No saben qué hacer. Tienen que inventar que son pobres para decir que la Argentina se está empobreciendo. Qué locura, bro. Qué manera de llorarlo. No son buenos tiempos para ser zurdos, Tuvieron su racha de 2014, 2018, 2021, por ahí todavía. Pero ya. Y sober, bro. Impresionante. Yo ahora mismo no me gustaría ser de izquierda. Está muy feo ser de izquierda ahora mismo. Está muy cabrón. militado por Mengolini, era un violento que golpeaba a su mujer, la encerraba para que nadie vea las marcas que le dejaba en el cuerpo, además de ser sospechado de violentarla incluso cuando estaba embarazada. Todo a la vez que el presidente feminista nos contaba en sus discursos cómo le ponía fin al patriarcado. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Como en este caso el acusado era un aliado peronista, tanto no creía de las palabras de Fabiola, la esposa de Alberto, porque bueno, ella tenía problemas con el alcohol. La palabra de Fabiola vale, bueno, también vale poco. Digámoslo. Cuando nosotros decimos yo te creo, hermana, eso es un recurso retórico y político. Un recurso, ahora es un recurso, no era literal. Ustedes están haciendo una interpretación literal de las Sagradas Escrituras feministas. Sí, y se lo tomaron literal, no era literal, era metafórico. Es un principio Era general. una metáfora. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice, a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, yo te voy a... No era exactamente eso lo que decían cuando decían yo te creo, humana. Que preferían creerle una mentirosa que un posible violín. escuchar. Y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. 20 años Entonces no la crees. Entonces ya tiene que demostrar lo que está diciendo, que es lo que nosotros siempre defendimos. Ah, cuando falta el presidente de izquierda, entonces el sentido común retoma, toca el cable tierra. de feminismo a la mierda. Ponen los pies en el suelo, no hacen, ¡ah, espérate! Que automáticamente cualquier afirmación no es real porque la de una mujer. ¡Guau, qué locura, bro! ¿Qué gesto? ¿Qué sentido común? Tan solo una declaración. No solo que también hizo silencio. Salvo que ahora ella sí tenía pruebas. Ella demostró que efectivamente Alberto Fernández le golpeaba. O sea, cuando presenta pruebas pero critica al presidente de izquierda, no le creen ni con las pruebas. Cuando criticas de derecha, automáticamente le cree, aunque no haya presentado nada. Una cosa impresionante, ¿viste? En repetidas ocasiones donde los argentinos durante 2024 nos fuimos enterando de casos de abuso de distintos dirigentes peronistas, sino que además intentó lavarse las manos muchas veces, aclarando que en realidad, bueno, ella nunca fue tan feminista y tan radical. Claro. Y su lavada de manos no fue solamente para con el feminismo, sino que para con el vínculo que tenía ella con el kirchnerismo. Que bueno, al fin y al cabo ella tampoco era tan kirchnerista, y que los kirchneristas, a pesar de tener como 15 condenados, bueno, tan chorros no eran. Perdón, no. El kirchnerismo nunca defendió a sus corruptos.
Estoy loco. Estoy loco. Mentira. Sí, acaba de decir que el kirchnerismo nunca defendió a sus corruptos Si lo siguen haciendo todavía al sol de hoy. Al sol de hoy lo siguen haciendo. cuando la presidente del Partido Justicialista es Cristina Kirchner, condenada en segunda instancia, debido a la brutal hipocresía y por obviamente no reconocer absolutamente ¿Y la Presi dónde está? ¿Dónde está la Presi? Yo me robé la plata de todos los argentinos para ser feliz. ¿Dónde está la Presi? La presidiaria. ningún logro de los que tuvo este gobierno, como por ejemplo que hayan habido menos femicidios que durante el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que este gobierno no es ni peronista, ni feminista, ni tiene Ministerio de la Mujer, ni nada. Mengolini recibió una oleada de críticas incluso en su propio chat, en su medio de comunicación pagado por pauta, o sea, con nuestros impuestos. Y mentira, se ha oído de las donaciones. Obviamente, Julia salió a echarle la culpa a los ricos. El problema es el modelo de negocios. Que Yo tengo entendido que la gente en su chat solo le da donaciones. Solo le escriben con donaciones y siempre ve imágenes con colorcito. Y hubo una vez que un chamaco le escribió un mensaje normal, sin donación, y no sabía qué era. Dice, ¿por qué ese mensaje no tiene colorcito? Ah, hay gente que puede escribir sin pagar. Qué loco, bro. Vender Twitter. El modelo de negocios es vender la influencia, ¿no? Al mejor postor. El mejor postor termina siendo los más ricos. Los más ricos terminan queriendo venderte o su mayonesa o su candidato. Por defender ideas de mierda, y en la primera la que se acusó a uno de sus amigos hacerse la boluda, por no reconocer que el gobierno antifeminista está teniendo mejores resultados para con la mujer de lo que ella militó, por ser una hipócrita y por echarle la culpa a los ricos porque la gente no la quiere. Estoy loco. Es que Julia Mengolini se queda con el puesto número 8. Ahora nos adentramos en el top 7 con Martín Lustó, político radical, aunque también kirchnerista, conocido por siempre estar del lado contrario de la vereda del bien. Fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y luego un año lo rajaron por casi generar una guerra civil. Antes también... ¿Este no fue el que le hizo un tacto craneal a una criatura? ¿No fue este? ¿No fue Lustó el que le hizo un tacto craneal a una criatura? Fue este, ¿no? También tuvo cargos en Buenos Aires, posteriormente en La Nación, en el Congreso, candidato a jefe de gobierno y actualmente presidente de la Unión Cívica Radical y senador nacional. Como socialista y defensor del mal que es, a partir de la asunción de Milei, que decidió ser uno de sus mayores opositores, y se ha pronunciado en repetidísimas ocasiones contra las medidas del gobierno, contra el ajuste, contra la geopolítica del gobierno, contra alguna declaración antiprogresista, en favor del aumento de los salarios de los senadores. Sí, el tipo... Es al revés la cosa, Mandro. En 7 años de programa no había recibido una donación y el primero que recibe es que se entera que existen las donaciones. No. Ella descubre que la gente podía escribir sin donaciones porque todos los chats durante 7 años eran pura donación. Y entonces recibió un mensaje normal y dijo, hay gente que puede escribir sin pagar. Mira vos. Está a favor de que los salarios de los senadores suban y cada vez cobren más. Salarios que hoy se encuentran en alrededor de 10 millones de pesos, lo que es prácticamente 20 veces lo que cobra el argentino promedio. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco. Es más, él es senador, entonces él votó a favor de subirse a sí mismo el sueldo. Sin embargo, bueno, como le daba un poquito de vergüenza, lo quiso disimular. No, es como dijo este chat, ella no sabía lograr donación, que eran todas donaciones y ella no sabía que se podía escribir normal. Aprobado. No habiendo más... También lideró la lucha contra el ajuste a las universidades y el ajuste a los jubilados. Presionó muy fuerte para que no salga la ley bases, para que no se apruebe el aumento presupuestario a la CIDE, para que se apruebe el aumento presupuestario a las universidades, para pasar la reforma jubilatoria y en general vota a favor de todo lo que proponga el kirchnerismo y vota en contra de todo lo que proponga el gobierno. Gracias a meterse en batalla directa contra el presidente. Te estás equivocando, no seas pelotudo. Exacto, Maniki, deja de escribir mentiras que lo vas a confundir el chamaco. Presidente Javier Milei y perder como en la guerra que su imagen se está despedazando, incluso presenciando casos donde distintos periodistas, sobre todo de las redes sociales, quisieron entrevistarlo uno a uno para saber qué opinaba sobre distintas cosas, y el tipo, como es indefendible incluso por sí mismo, agarraba y mandaba a los patoteros que lo siguen a pegarle a los periodistas para que se alejen. ¿A cuántos metros se le paga con los 9 millones de pesos que se aumentó a ustedes levantando la mano por abajo del escritorio? ¿Eso sabe que lo hizo la senadora que ustedes quieren mandar de embajadora a la UNESCO? Que Milei la manda. Pero usted también votó, Lustó. ¿Qué tiene para decir? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo golpeó? ¿Firmaste con el muchacho? Todo esto resultando en el estrepitoso fracaso de hoy, donde su imagen negativa es muy alta, su intención de voto es muy baja, y todo esto viniendo de 2023, donde casi resulta electo jefe de gobierno, por ser un comunista de mierda, por casi destruir al país a inicios de los 2000 y ahora tener cara para opinar de economía, por votarse un aumento de sueldo a 9 millones de pesos, cobrando 20 veces más que lo que cobra el argentino promedio, y por dar una batalla junto al kirchnerismo que perdió brutalmente. Martín Lustó se queda con el puesto número 7. Yendo con el top 6 tenemos a Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell.
Ya, pero estos dos son... He visto muy pocos takes de estos dos, pero son la peor opinión que vas a escuchar. La peor opinión que vas a escuchar te la dan los dos caballitos estos. Y sí, hice trampa porque metí a dos personas, pero es que el caso de estas dos personas es muy parecido. Dos periodistas de trayectoria y bastantes prestigiosos, conocidos sobre todo por su perfil muy progresista, abanderados del centro y por nunca tener una A estos Rigoberto les metió una domada. O sea, al de la derecha Roberto le había metido una domada, pero una perra domada que les metió que no te lo puedo explicar. Postura firme en absolutamente nada y en caso de tenerla siempre tiende a ser de izquierda. El problema con ellos no es lo que opinen, de hecho yo lo suelo escuchar bastante a pesar de que no concuerdo con absolutamente nada de lo que dicen, sino que el problema que tienen ellos es que muy probablemente son los campeones de la Copa a los más llorones de 2024. Centenas de llantos han salido de la boca de estas dos personas. Y todo lo que escuché es que la tienes adentro, la tienes tan adentro cuando te la sacas vas a sentir que metiste un ser querido, bro. Y por absolutamente La tienes todo. tan adentro que es parte de ti. Y cuando me refiero a todo es por absolutamente todo. Y siempre con ese tono analítico, progresista, elitista y ultra gorila que está a kilómetros de la realidad. Porque yo estoy seguro que mucha gente agredida, ofendida por lo que es la segunda agenda de Milei, autoritarismo, agresividad, se pregunta, che, y si le va bien lo económico y le va a dar unas elecciones, va a tener mucho más poder para hacer lo segundo. Entonces tal vez sea una mala noticia y no me tenga que alegrar con que la economía le vaya bien. El chabón está diciendo que supuestamente hay gente preocupada porque al gobierno le vaya bien económicamente y todo eso solamente porque esto habilitaría una supuesta agenda dictatorial. Pero ¿qué carajo está diciendo? Por Dios. Son unos faloperos. O también su conocidísima defensa sobre el libro Come Tierra, un libro que literalmente... Come Tierra, un libro que son archivos PDF legalizados para leerlos en primaria. De Chile. Contiene no porque es repartido en escuelas por el gobernador progresista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se ponen loco por el libro Come Tierra, por ejemplo, que son dos párrafitos en un libro de 180 páginas, que habla de una escena de amor. Ni siquiera te leíste este libro. La escena, no sé si ustedes la han leído, la escena está muy asquerosa. Yo se las he leído por aquí en el pasado, está muy asquerosa la escena. Una escena donde una niña menor era en Come Tierra y en la China de Iron. Que una niña muy menor tiene una orgía con gente muy mayor. Una locura de escena. Pero bueno. Donde es oral, y vos decís, ¿estos tipos qué les pasa? Defensas como estas, con este tono progresista extremo que ya escapa al sentido común, existen de a cientos. Luego tenemos a María O'Donnell con un perfil súper similar, siempre diciendo todo a medias, llorando las 24 horas del día y en el caso... Busca cuando termines el video de Lustó 125. Okay. De afirmar algo siempre es en favor de la izquierda. Si el gobierno de Maduro es una dictadura llana y lisa o si entra dentro de las calificaciones que hacen los politólogos que sería una dicta blanda o una democradura. Bueno, espero que luego de que el dictador Nicolás Maduro haya secuestrado a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, O'Donnell haya podido resolver si el régimen de Maduro es una dicta blanda o una democradura. O cómo olvidar el debate entre Tenenbaum y O'Donnell versus Danan, donde este último le pregunta y le recuerda a Tenenbaum por aquella vez en el que él dijo y preguntó cuál es el problema con tener no por infantil. De nada, Ernesto, cuando vos dijiste la barbaridad que dijiste sobre qué tiene de malo consumir infantil, vos imaginaste cómo vos dijiste qué tiene de malo el consumo infantil. La realidad es que sobre estos periodistas no hay momentos concretos así de doma como este último, de hecho este probablemente sea el que más destaque, y esto es porque ellos no destacan por momentos particulares, sino que destacan por la constancia, las 24 horas del día. Están teniendo momentos particulares. Los 7 días de la semana, todas las semanas, todos los meses, todos están diciendo pelotudes. O sea, no hay un take de ellos que no sea una pelotudez. los años llorando por todo. Pero lo gracioso de todo esto es que sus batallas, aunque sea llorando, antes las ganaban y sus agendas, lo que ellos pensaban, avanzaba en el mundo. Ahora es todo lo contrario, están perdiendo todo como en la guerra y muy rápido. Y de hecho los tipos están bastante deprimidos y desconcertados porque no entienden cómo es que a este gobierno le va bien y en general no entienden cómo la gente vota cada vez más a la derecha y cada vez menos a la izquierda. Entonces, por ser unos progresistas inviables, por formar parte de la famosa Corea del Norte y por llorar por absolutamente todo, este dúo se queda con el puesto número 6. Ya entrando en el top número 5, la cosa se pone más picante y acá tenemos a Roberto Navarro. Este es mi favorito. Histórico periodista kirchnerista, fundador de... Yo lo detesto, Milei. El medio El Destape, también un histórico medio de comunicación financiado con pauta oficial, o sea, básicamente con nuestros impuestos, reconocido por tener mucha información de lo que sucede adentro del peronismo, por defender al kirchnerismo a capa y espada y por tener una obsesión totalmente delirante con echarle la culpa de absolutamente todo a Macri, a los ricos, al poder, etc. Y sobre todo, por lo que es más recordado, es por uno de los papelones más grandes de la televisión argentina. Se quisieron anticipar al resultado de las elecciones en 2025 y bueno, salió mal. Reiteramos, primero en C5N ganó Daniel
Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el nuevo presidente de los argentinos. ¿Por qué es un domado? Bueno, probablemente este es uno de los casos más graciosos de todos. Navarro es un periodista directamente pago por el kirchnerismo que vaticinaba el futuro fracaso del gobierno. En los primeros meses, su visión sobre el futuro de Milei era totalmente... Yo lo detesto a Milei. Inequívoca. Obviamente este personaje siempre se muestra cercano en sus opiniones y también físicamente a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es peronista y es Kicillof. básicamente quien financia su programa. Sin embargo, conforme fueron pasando los meses y el plan del gobierno empezó a funcionar, comenzó a dar resultados y la economía fue mejorando, a Navarro se le fueron acabando las ideas para criticar al gobierno y cada vez estas críticas eran más menores y más ridículas. Como por ejemplo este caso muy gracioso en el que le echa la culpa a la derecha de que Alberto Fernández faje a la mujer. Hubo mucha lucha para que ayer ¿qué? Fabiola Yáñez denunciara a Alberto Fernández. En esa lucha la derecha siempre estuvo del lado del macho abusador y golpeador. No, de hecho la derecha criticó y salió a decirles a ustedes hipócritas por no criticarlo. Es mentira, la derecha lo criticó. La izquierda lo escondió. Eso es mentira. Eso es mentira, Navarro. Estás mintiendo y lo sabes. No sabes ni dónde meterte. Siempre. O por ejemplo este otro caso. No puede ser que vendamos aerolínea nueva, no puede ser. Te juro, me voy a la mierda. Es el fracaso de todos nosotros lo que hemos luchado para que haya un país en serio. Ya no es ni siquiera izquierda o derecha. Pero es que luego de que sus críticas se vuelvan completamente estúpidas, Navarro directamente cruzó a la otra etapa, que fue la del dolor emocional insoportable y la de la resignación, probablemente su etapa más divertida de ver. Navarro se empezó a dar cuenta de que el gobierno de Milei efectivamente iba a ser exitoso, que nada va a explotar, que la gente lo banca y que el peronismo está en mínimos históricos. Y frente al panorama tan desolador para él, su reacción, muy placentera de ver para nosotros, fue la siguiente. Si él encamina la economía en un negocio político que valga, y la verdad que lo que uno ve es que hay una inflación descendente y empieza a aparecer el crédito. Quiere escuchar que Milei se va a caer. Y uno decía, ¿a vos te gustaría, Roberto, que haya? Sí, claro, me gustaría. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es el escenario más probable? Me parece que no. La evidencia de que la economía está mejor es totalmente abrumadora y el tipo no puede soportarlo. El dolor emocional... ¿Te arde? Navarro, ¿te arde? Bebé. Es gigantesco y de hecho es tan grande el tormento que está sufriendo Roberto Navarro que se lo nota muy cabizbajo, perdido y sobre todo gaga, y tanto que se come este tipo de troleadas. Silvia C221, soy jubilada, yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse la plata y el pedazo no está. Decía, tú no aportas, ayer no leía. Está muy cagado, bro. Por ejemplo, la siguiente. Y en este momento me avisan que hackearon el portal. Nos están hackeando el portal. Esta es la gente de Milei, Esta es la gente de Milei. O también tenemos aquella vez donde se dio cuenta de que si el peronismo sigue como está ahora, eventualmente Milei va a sacar el 80% de los votos. Digo, no sé, un día Milei va a ser Bukele, ¿viste? Va a ganar por el 80% y el otro 20% simplemente va a estar puteando al otro 80%. O también el día en el que cayó en la conclusión de que efectivamente cuando mejorás la gestión económica, eso tiene resultados tangibles para la gente. Yo ayer fui a comprar ropa. Una vez por año voy, me dedico a la tarde y yo antes de comprar pregunto, ¿hay cuotas, año? Claro. Todo era 12 cuotas sin interés y había cosas de 24. Bueno, muchachos, ¿qué querés que te diga? Yo te voy a decir una cosa, lo que yo creo que va a pasar el año que viene es que en vez de tener 12 cuotas para la ropa vas a tener 36 y que vas a tener crédito hipotecario. Y andá a buscar y sacar del medio cuando haya crédito hipotecario. Como digo, personalmente este es mi preferido del top, es el tipo al que más disfruto escucharlo llorar, sobre todo, bueno, por haber sido tan importante en el pasado y estar tan disminuido en el presente. Entonces, bueno, por pifiarle a absolutamente todos sus pronósticos, por reconocer los éxitos del gobierno, pero significarle un dolor emocional totalmente abrumador. Le duele que a la Argentina le vaya bien porque le va bien con Milei, bro. Dime tú que te duela que a la Argentina le vaya bien, pero le va bien con la derecha. Entonces no me gusta. Te das cuenta que ellos no están interesados en que el país mejore, están interesados en estar en el poder y cobrar. Ya fue. Pero bueno. Y de hecho, por reconocer tanto las bondades de la gestión de Milei, que terminó pareciendo un militante de la Libertad Avanza más que un histórico peronista, Roberto Navarro se queda con el puesto número 5. Luego, pasando al top 4, tenemos a Edu Berigoni. El Berigoni es como... Ustedes han visto, ¿cómo se llama el chamaco este? El último que noqueó Topuria. ¿Cómo se llama? Topuria, vamos. Oliveira, contra Charles Oliveira. Berigoni es el Oliveira de la política. ¿Ustedes han visto alguna pelea de Oliveira? Porque Charles Oliveira tiene buen striking, pero tiene mejor grappling. Es muy buen grappler. Charles Oliveira es uno de los mejores grapplers de toda la UFC.
Entonces el tipo, tú ves que lo tocan un poquitico y se tira para el piso y enseguida se pone en posición de empezar a hacer grappling. Para cuando alguien se tira, ¿sabes? El tipo finge que lo noquearon y se tira para el piso y empieza a hacer grappling. Es lo mismo. Tú vas a una marcha y está Belly Bunny en el piso haciendo grappling. A la marcha que tú vas, tú ves que el tipo se tira para el piso haciendo jiu-jitsu. A la marcha a la que tú vas, Belly Bunny está tirado al piso. Es una cosa impresionante. Eduardo Belly Bunny. Este señor es un histórico dirigente piquetero de la Argentina que lleva más de 40 años en el oficio, si es que se le puede decir así. De hecho, me gustaría aclarar que si bien es como dejarse de que el pollo estaba a $7 en enero y hoy está a $2.90. ¿Sí? En el top 4 voy a hablar específicamente de Belly Bunny, va dedicado un poco a todos los dirigentes contra el camión hidrante. Piqueteros. Hasta antes del gobierno de Milei, él es recordado por formar parte y dirigir muchas de las marchas que se dieron, que generaron mucho caos social y mucho quilombo, siendo una de las más importantes y recientes aquella que sucedió contra Macri, donde se le tiraron no sé cuántas toneladas de piedra al Congreso por la reforma jubilatoria, una de las victorias más importantes de los dirigentes piqueteros en las últimas décadas. Este es el mecanismo a través del cual las organizaciones piqueteras consiguen poder. Extorsionan a los gobiernos a través de marchas y caos social para poder así negociar con los gobiernos y llevarse algo a cambio. Pero con Milei esto no funcionó. Resulta que el poder de estas personas depende de cuánta convocatoria tengan, de cuánta gente puedan juntar para las marchas, y obviamente esta gente no tiene tanta convocatoria porque sí. Resulta que en Argentina existen muchos planes sociales y muchos de ellos no son entregados directamente por el Estado, sino que utilizan organizaciones intermediarias. O sea, agarra el Estado, le da el dinero a estas organizaciones y luego estas organizaciones reparten la plata con supuestamente algunos criterios. Bueno, las organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero, que la dirige Eduardo Belly Bunny, una de las más antiguas y más históricas de Argentina y de las más numerosas también, normalmente lo que hacen es extorsionar a los beneficiarios de los planes sociales, de forma que si no asisten y no le hacen caso a los dirigentes sociales, luego estos no les dan el plan social. O sea, literalmente son amenazados para ir a las marchas. Y así es como tienen tanto poder de fuego. De hecho, contra el gobierno de Milei han realizado numerosas marchas, muchísimas por mes, pero igual conforme pasaba el tiempo iba mermando la convocatoria y el poder de estas organizaciones. ¿Por qué? Bueno, porque Milei lo que hizo es justamente desfinanciar los planes sociales que eran entregados a través de intermediarios. O sea, esos planes sociales cada vez daban menos dinero, pero justamente a la vez, para no dejar sin plata a la gente que recibía estos planes sociales, aumentar las partidas presupuestarias de los planes sociales que no tenían intermediarios. De forma que el gobierno no descuida a los pobres, sin embargo, cada vez menos Belly Bunny tiene menos para invocar a sus orcos. dinero pasa por las manos de los dirigentes sociales, de forma que estos cada vez pueden extorsionar a menos gente. Y por esto, mes a mes, Belly Bunny y compañía fueron perdiendo poder de fuego y convocatoria. Producto de la frustración y la desesperación, yo creo, se lo estuvo viendo a Belly Bunny conforme más fue pasando el tiempo, cada vez de manera más descarada, buscando la victimización, mostrándose herido o golpeado, tirado en la calle, haciendo grappling, etc. Además protagonizó muchos cruces en televisión, sobre todo con Luis Novarecio, con buenas dosis de cine. Las carretillas, las pruebas, creo que usted le va a dejar a Petovelo. ¿Se lo llevaron a Casanelo y al hijo? ¿No puedo ir espontáneamente a presentarme? Sí, puede. Se llama presentación espontánea, Eduardo. Se llama presentación espontánea. Ya hace fin de año fue cayendo más y más en la irrelevancia, producto de que, bueno, perdió su arma más importante, que son los planes sociales, salvo por alguna aparición estelar como la siguiente. Así que bueno, por haber pasado de ser uno de los extorsionadores más grandes del país a simplemente querer hacerse un 1 versus 1 contra FIJAP, por haber terminado lecheado en numerosas ocasiones y por haber caído totalmente, inéditamente también, en el olvido y en la irrelevancia, Eduardo Belly Bunny se lleva el puesto número 4. Y ahora sí está picante de verdad, porque ya nos metemos en el top 3, por esto yo creo que me pueden llover bastantes puteadas, pero mi decisión es poner en este lugar a Mauricio Macri. Está bien. Sí, ya sé, tal vez esto sea medio raro, pero... La derecha de mentirita. Pero quédate que te explico. Bueno, ¿qué contar de esta persona que ustedes no sepan, no? Expresidente de nuestro país, con un mandato en su currículum que fracasó y no cumplió ni de cerca las expectativas. Fundador del PRO, partido que lideró la derecha en las últimas décadas hasta la llegada de la Libertad Avanza con Milei y un larguísimo etcétera de cosas. ¿Por qué es un domado? Bueno, recordemos que Macri tuvo un mandato de 4 años en el que es básicamente reconocido por no haber sido contundente en absolutamente nada. La economía jamás pudo controlarla y dejó una situación muchísimo peor que la que recibió. La seguridad la dejó relativamente igual que como la entregó, pero con el agravante de que nunca pudo controlar a las marchas y al caos social generado por las organizaciones sociales y por los sindicatos, cosa que sí pudo hacer Milei. Después, geopolíticamente, si bien corrigió respecto al kirchnerismo, nunca pudo llegar a tener la afinidad con Trump. La derecha que te unió al gobierno para modificar la reforma laboral, porque si no, no se unían a los cucas para votar en contra. Y con Estados Unidos, que sí también pudo conseguir Milei, tampoco jamás pudo conseguir el apoyo y la popularidad suficiente en las clases más
¿Qué tal, Kramer? Soy bienvenido, mi rey. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te la vida, mi rey? Déjame Kramer ha hecho un raid con 3 espectador. ¿Qué se cuenta? Populares, cosa que ¿Cómo anda el meneo? ¿Qué están haciendo? también sí pudo conseguir el presidente libertario, y un larguísimo etcétera, pero realmente un etcétera muy largo de cosas que Macri se propuso y no pudo conseguir. Un gobierno fracasado y una enorme mancha que queda en el registro de Juntos por el Cambio y sobre todo del PRO. Sin embargo, luego del desastroso gobierno de Alberto Fernández, que logró lo imposible, hacer un gobierno que sea peor que el de Macri, la realidad es que las elecciones de 2023 estaba cantadísimo Alberto Fernández la cabra, bro. Lo que este chamaco no le sabe, Alberto Fernández la cabra. Eso fue el que le dio la victoria a Milei. que la coalición opositora al peronismo, en este caso Juntos por el Cambio, tenía unas chances de ganar del 99%. Tenía que caer un meteorito, tenía que suceder algo totalmente inédito en la Argentina, una anomalía para que esto no suceda. Y efectivamente, esto fue lo que pasó. Apareció Javier Milei y a tan solo 2 años de la creación de su partido político, desplazó totalmente a Juntos por el Cambio, tomó su lugar y le ganó la final al peronismo de Sergio Massa, consolidando a La Libertad Avanza justamente como el partido de derecha de Argentina, desplazando totalmente al PRO, y no solo eso, sino que resquebrajando y dividiendo a Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el PRO, y a la vez también destruyendo de manera interna al PRO, entre las personas que apoyan a Milei y las personas que no apoyan a Milei. Javier en tan solo unos años destruyó completamente la estructura política que a Macri le había costado 2 décadas hacer. Pero es que esto no es lo único que sucedió, porque La Libertad Avanza llegó al poder gracias a hacer un acuerdo político con el PRO. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Milei con La Libertad Avanza fue devorando al PRO, absorbiendo a sus dirigentes políticos y quedándose con su electorado. De hecho, en casi todas las veces que Macri quiso despegarse de La Libertad Avanza con el PRO y confrontarla, salió bastante mal, hasta el día de hoy, donde la intención de voto de su partido político está totalmente destruida y depende de un acuerdo político con La Libertad Avanza para mantenerse relevante. El único lugar donde siguen siendo el partido político más fuerte es en Capital Federal, pero casualmente también el PRO está en uno de sus peores momentos en este lugar, producto también de probablemente una de las peores gestiones de la historia que hubo en Cava, que es la que está realizando Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri. Así que por haber sido totalmente suplantado en la política argentina, por ver a su partido destruirse frente a sus ojos, por desintegrarse gran parte de su intención de voto y sus posibilidades de volver al poder, y por todo esto haber sucedido en tan solo 2 años por culpa de un tipo que recién se metía a la política, es que Mauricio Macri se ganó el puesto número 3. Y antes de ir con el finalista y con el top 2, querría hacer un par de menciones honoríficas. Ok. Por haber... O sea, aquí en las audiciones honoríficas van a quitar a lo que son el 1 y el 2. No me quiero hacer spoiler, pero creo que el Momo tiene que estar por aquí. Porque el Momo está muy domador. Ha sido el peor dirigente de la Aunque no sé si solo va a hablar de gente que pertenece a la política. Pero es que Mengolini es un poco lo mismo que Momo, ¿viste? de los últimos años, por haber hecho quedar al sindicalismo como una fuerza totalmente diezmada y ridícula, por haber confundido el término metafórico con metabólico y por ser rajado por sus propios compañeros, es que Facundo Moyano se ganó una mención honorífica. Por haber llorado desde el día 1, por haber flasheado que con una canción podía derrocar al Macri, hubiera sido derecha. Presidente, por haber hecho silencio cuando Alberto fajaba a su mujer y por cada 2 meses hacer una pelotudez más grande que la anterior para mantenerse relevante, es que Lali Espósito se ganó una mención honorífica. Por haber bancado... Si fuera el Espósito, creo que también puede entrar en Momo, ¿eh? La Libertad Avanza desde sus inicios, pero justo haberse bajado del barco cuando Milei ganó las elecciones, por haber terminado teniendo el mismo discurso y críticas que tiene el kirchnerismo, y por errarle a todos sus pronósticos, es que Carlos Maslatón se ganó una mención honorífica. Por haber hecho uno de los lloros más recordados de 2024, por haber sido rajado por tener un rating inexistente y echarle la culpa a Milei, y por grabarse en el peor ángulo de cámara posible, es que Marcelo Longobardi también se gana una mención honorífica. Por haberse gastado una millonada de guita y 8 años de su vida para las elecciones de 2023, para después terminar sacando el resultado más ridículo que vi en mi vida, y por aparecer de la absoluta nada a presentar un partido político con el nombre más pelotudo que escuché en mi vida, es que Horacio Rodríguez Larreta se ganó una mención honorífica. Por haber pasado nunca he escuchado a Larreta, ser la política más talentosa de la década de los 2000 a una vieja gaga y arruinada, por haber tenido al hijo más pelotudo de la historia, por estar rodeada de boludos que no están a la altura de la situación, y por haber sido parte y haber elegido al presidente del peor gobierno de la historia, es que Cristina Fernández de Kirchner se gana su mención honorífica. Por haber pensado que la gente los eligió y no por estar en la misma boleta que Javier Milei, y por haber pensado que realmente a alguien le importaba su opinión, es que Patito, Paul Trone, Villarroel y compañía se ganan su mención honorífica. Por jugársela por Massa pensando que él ganaba las elecciones, por pensar que estaba a la altura del el Momo presidente argentino, y por haber quedado como un pelotudo frente a todo el planeta Tierra y a
El Momo, ¿no? su propio país por discutir con Javier Milei es que Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, bro. presidente de Probablemente el peor presidente de la historia de la democracia española. España, se ganó su mención Por diferencia, bro. honorífica por literalmente todos los años desde que nació pifiarle a todos sus pronósticos, por quejarse cuando el dólar sube pero también quejarse cuando el dólar baja, y por haber pronosticado los 7.000 pesos que iba a costar el dólar durante el gobierno de Milei. Es que Sergio Chousa también se gana su mención honorífica por haber pifiado también todos sus pronósticos y por no haber sobrevivido ni siquiera al tráiler de su programa en A24. Es que Santiago Cuño también se lleva su mención honorífica. Así que bueno, una vez terminadas las menciones honoríficas, que igual obviamente me dejé a un montón de gente como por ejemplo Jorge Rial, que es un domado pero tampoco se merece una mención honorífica, es que vamos a ir con el top 2. Y este lo digo con un gran dolor porque para mí es un excelente economista, pero bueno, creo que se lo merece. Tenemos a Diego Giacomini. Giacomini es un economista de ideología anarcocapitalista que se hizo conocido básicamente por sus debates en televisión con Javier Milei, por haber también sido uno de sus mejores amigos, de escribir libros con él y de hecho, según Diego, haber sido quien introdujo a Milei a las ideas del libertarianismo. Milei es hermano mío de la vida. Javier Milei es un tipo formidable como persona, de una generosidad supina y una transparencia. Resumidamente, Diego siempre tuvo un buen trato con su amigo hasta que este decidió meterse en política en 2021. Resulta que Diego es agorista, o sea, suscribe a una corriente filosófica económica que piensa que no se puede y que de hecho es inmoral meterse a la política. Yo creo que es inmoral ser político. O sea, creo que el político en el 99% de las situaciones va a robar. O sea, el político es un hijo de puta. Para mí el político es un cabrón. Y si eres realmente anarcocapitalista, en principio no deberías formar parte de la política. Pero ¿cómo vas a cambiar el país? O sea, yo creo que lo que hizo Milei es una acción bastante virtuosa. Independientemente de que vaya en contra de su filosofía libertaria, que es no formar parte de la política y simplemente asesorar cómo vas a cambiar el país. ¿Vas a dejar a los kirchneristas ahí? Si no es por Javier Milei, ahora mismo estuviera muchísimo más pobre la Argentina. ¿Vas a dejar a los kirchneristas ahí? Imagínate tú. Y al sistema para cambiar las cosas. Es una tontería. Sino que bueno, debe hacerse todo por fuera del sistema. Desde aquel entonces estuvo a la vista de todos que uno de los lazos más importantes de la vida pública del presidente había sido quebrado. La dupla de economistas no solo que desaparecía, sino que ahora estaban enemistados. Giacomini empezó a pronosticar el desastre de Milei si este llegaba al poder. A ver, leí su trabajo y está llena de inconsistencias intelectuales, errores intelectuales, de problemas de timing y totalmente dejado de la real. Programa económico de Milei. Y así estuvo muchísimo tiempo, fue realmente algo muy inesperado por todos y en repetidas ocasiones se manifestó en Los favoritos son libertarios revolucionarios. Vamos por la vía violenta. No, imagínate tú. Fatalidad. este sentido. Y luego de que Milei gana las elecciones, sus pronunciaciones continuaron. Hacete una idea que a final de año del 2024, si las cosas salen más o menos bien, la inflación interanual, que va a cerrar en 215 más o menos 2023, estará en 300. Estoy loco. Estoy loco. Tengo un video específicamente hablando de qué dijo Giacomini, pero en resumen él decía que la política económica que tenía diseñada Milei para gobernar tenía algunas inconsistencias. Un superávit fiscal que en realidad no existe, un nivel de inversión muy bajo, una política cambiaria que está destinada a terminar en una corrida. ¡Qué domadita, papá! Si está domando hasta los libertarios. Increíble, qué manera de domar, bro. Doma por todos lados. O sea, lo que venga lo doma. Milei la cabra, bro. Cambiaria, con un atraso del dólar y un carry trade que son insostenibles, y un cepo que debió quitarse antes y que puede que nunca se quite. Gracias a las cosas que mencionamos, todo esto eventualmente iba a terminar en un salto del dólar muy grande, en un recrudecimiento de la inflación y en un desorden en las cuentas fiscales. Pero no, Milei gana las elecciones, y en esto coincidirás conmigo, porque era una garantía de matar la inflación, a como de lugar. Eso no va a pasar. No va a Puedo decir que este plan no va a bajar la inflación. No. Obviamente esto no sucedió, el dólar está relativamente controlado, la inflación bajó bastante rápido y el fisco está, bueno, con un superávit relativamente sostenible. Aunque es verdad que muchas de estas condiciones, bueno, todavía no se han comprobado porque él estableció plazos de tiempo más largos en los que debíamos de fijarnos para algunas cosas y para otras no, en las que efectivamente sí le pifió de manera objetiva y ya lo podemos confirmar. Como por ejemplo la inflación del 300% en 2024. Sin embargo, el caso de Giacomini no destaca tanto por sus opiniones económicas, de hecho muchos economistas coinciden con lo que él dice, sino que destaca más que nada por el plano personal, por haber pasado de ser uno de sus mejores amigos a Va a poner de primero a Momo, ¿verdad? Va a poner a Momo de primero. agredirlo e incluso contar intimidades de él en televisión. La verdad que el caso de Giacomini es totalmente desconcertante e inexplicable. A mí no me gusta pagar por sexo. Y Javier sí. Lo ha dicho, lo ha contado. ¿Cuándo? Sí. Yo hablé con varios exministros de Economía, varios expresidentes ¿Tiene la fuente de eso o cómo? del Banco Central, y todos me han admitido y dicho, no sabemos qué pasa que cuando... Entonces no fuiste amigo de él nunca. No fuiste amigo de él nunca. Fingiste que eras amigo de él.
Y a la mínima diferencia le empezaste a clavar puñaladas en la espalda. Los valores un poco de aquella manera. Vos estás adentro del ministerio, vos estás adentro del Banco Central o dentro de las paredes de la Casa de Gobierno, te alejás de la realidad, te inventás realidades paralelas que no existen para creerte que todo lo que haces lo estás haciendo. O sea, yo por ejemplo me llevo bien con Juanma. Si mañana por lo que sea, Juanma y yo nos enemistamos, yo no voy a salir a la primera de cambio de las redes sociales a decir que a Juanma le gusta que le caigan en el pecho. Que le gusta que le caigan en el pecho, pero yo no voy a salir a decírselo a la gente, ¿viste? Me parece muy inmoral. Oye, no querés ni escuchar a los críticos. ¿Y cuál es el problema? Javier es proclive a hacer eso más que ningún otro. Así que por haber pasado de ser uno de sus mejores amigos a putearlo en repetidos casos, por haber pifiado varias de sus correcciones y terminar juntándose con burros como por ejemplo Santiago Cuño o Carlos Mallatón a decir lo que dicen los burros, burradas, es que Diego Giacomini se lleva... Yo no voy a salir a decir que Juanma disfruta la Ruta 34 de Mussolini y de Joseph Goebbels, ¿viste? La medalla de plata. Y para el primer puesto, obviamente te voy a pedir que pauses el video y que me digas cuál pensás que es. Y no solamente quiero que me digas cuál pensás que es, sino que me digas cuál es tu top 10, porque bueno, es bastante interesante comparar lo que pienso yo con lo que piensa el resto de la gente. La verdad es que para la medalla de oro yo elegí agarrar a alguien del que ya prácticamente no se habla y que entonces no es el Momo, ¿no? cayó en la irrelevancia absoluta, pero que justamente destaca por el brutal contraste que hubo entre esta situación y la situación en la que estaba en 2023. Entonces no es el Momo, ¿quién va a ser? Porque previo a la asunción de Milei probablemente ¿No era vamos a poner al Momo? el político más importante del país y luego de esa asunción desapareció. Y bueno, con esta descripción ya te estarás imaginando de quién vamos Oh, es Massa, vale. a hablar, de Sergio Massa. No puso a Momito a hacer al tipo más domado de la tierra de pingar. Un tipo conocido por muchísimas cosas, tanto por haber pasado por absolutamente todos los espacios políticos de la Argentina, como por ejemplo de haber dirigido el ANSES cuando se estatizaron las AFJP, por haber sido el intendente de Tigre, un municipio, por ser jefe de gabinete de Cristina, diputado, ministro de Economía, a pesar de que no es economista, es abogado, y un larguísimo etcétera. El papel que más fresco tenemos en la mente es, bueno, ser candidato a presidente en el 2023 por el peronismo, papel que cumplía mientras era ministro de Economía. Probablemente lo siga haciendo, pero para ese momento era percibido inequívocamente como una de las personas o la persona más poderosa del país. Una persona con contactos en todos lados, políticos, sindicalistas, dirigentes, empresarios en Argentina y en todo el mundo. De hecho lleva toda su vida preparándose para ser presidente, incluso en 2015 lo intentó pero no llegó al balotaje, como sí llegó al balotaje aquí en 2023. Un aparato de propaganda y comunicación enorme, una habilidad discursiva totalmente inigualable, una capacidad política enorme y tenía el Ministerio de Economía porque él era inigualable. Yo lo veo hablando y me parece una pelotudez lo que dice, pero está bien, ok. quien lo manejaba prácticamente a disposición para ganar las elecciones. O sea, literalmente acomodó la economía argentina para ganar las elecciones y así coronarse como el nuevo presidente electo por el peronismo, momento para el que lleva preparándose toda su vida. Sin embargo, un random que recién se metía a la política hace 2 años le pegaba un completo outsider, una paliza brutal, sin experiencia, sin financiamiento, sin aparato de comunicación, sin nada. El candidato del poder era derrotado por la mística y fundamentalmente por la ideología. Y lo mejor de todo, y el motivo por el que está acá, es que en tan solo un mes pasó de ser probablemente la persona o la segunda persona con mayor incidencia en la opinión pública de la gente a desaparecer completamente. Y estoy loco. Esto no es solamente adrede, hecho de manera intencional por él, sino que es también producto de la credibilidad que perdió él como político. Un sinfín de mentiras y pronósticos fallidos salió de la boca de Sergio Massa en la previa de las elecciones, y cuando al final Milei asumió y gobernó, bueno, no sucedió nada de lo que él había vaticinado. Propios y ajenos lo detestan, todo el mundo entiende que es un político del poder, que no tiene principios y es muy lejano a la gente y a la persona común. Y por esto mismo, bueno, en 2024 prácticamente no pudo mostrar la cara. El mismo que dijo que iba a luchar por los argentinos y que iba a dar batalla y luchar por los argentinos. Qué cómico que son, muchachos. Yo que sé, literalmente un día después de perder las elecciones, desapareció. Se especuló con que estuvo trabajando en un fondo buitre, fondos buitres que son denostados por el propio Sergio Massa y por el peronismo. También se rumoreó que iba a sacar un libro hablando sobre el fracaso de la gestión de Milei, pero bueno, es un peronista más. Sorpresa, nunca fracasó, o por lo menos no de momento, y la única aparición que tuvo fue en la marcha universitaria donde... Imagínate escribir un libro hablando del fracaso de Milei y no poderlo publicar
publicar porque no fracasó. Dejó una imagen totalmente ridícula y patética, pareciendo un político más que simplemente ponía la cara cuando podía sacar beneficio de ello, y en el resto de los casos no aparece. Así que por pasar de ser el político más poderoso del país y estar a 3 puntos de ganar las elecciones en primera vuelta, por haber quedado en el olvido, también por llevar toda su vida preparándose para ser el presidente de Argentina y que este sueño se vea frustrado por un random que lleva solamente 2 años Milei salió de una cantarilla y dijo, permiso, soy el presidente. en política, y sobre todo por haber quedado tan reventado luego de 1 año y medio de las elecciones que todavía no es capaz de dar señales de vida, es que Sergio Massa se lleva la medalla de oro. Así que bueno, nada, poneme tu top abajo y nada, vamos a compararlos. Decime también si me olvidé de alguno, que muy probablemente me haya olvidado de bastante gente. Si querés que haga más videos como este, por favor tenés que darle like, tenés que compartirlo, tenés que comentar, etcétera, para que el algoritmo me haga entender a mí que realmente ustedes quieren más videos de estos. Así que bueno, nada, si querés ver videos exclusivos puedes hacerte miembro del canal o hacerte Patreon. Está bien, estuvo muy bien, pero estoy loco. La, 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 la.